Hola, bienvenidos a este video, espero que pequeño, sinceramente, y muy informal y sencillo video de una introducción al concepto de derivadas, que es una herramienta del cálculo diferencial, del cálculo matemático, que la microeconomía, particularmente desde el enfoque marginalista, lo utiliza mucho. La intención del video no es desarrollar el tema tal como se verá en Matemática 2, sino que ustedes tengan una idea, en caso de que todavía no la hayan visto o en el caso de que no la estén cursando, bien, para poder utilizarlo en esta materia. Es algo muy sencillo, no se van a ver todos los casos ni mucho menos, sino los más importantes, para que ustedes puedan resolver los problemas más que puedan llegar a enfrentarse en esta materia Microeconomía 1. Es importante que para el primer parcial no se suele resolver mediante derivadas, sino que se les da los valores, por ejemplo, la utilidad marginal, pero ya para el segundo parcial sí se utiliza y, por supuesto, para el final. Entonces, por eso es importante que lo sepan. Cualquier duda saben que pueden llegar a preguntarlo ahí por el aula virtual, en el foro de consultas y etc. Bien, empecemos. ¿Cuál es más o menos la idea de esto? Nosotros tenemos una función matemática, en este caso descripta por y, que es una función de nuestra variable x. Partiendo de un punto inicial x1, el valor de la función es y1, ¿cierto? Si x1 de pronto se desplaza hacia x2, se dice que la variable x ha sufrido un incremento. Tengan en cuenta que incremento es en general, digamos, el incremento también puede llegar a ser negativo, pero bueno, eso no importa. Cuestión que ha sufrido un incremento. Y por lo tanto, la función o nuestra variable y, que depende de nuestra variable x, también sufre otro incremento, ¿bien? Este triangulito es la letra griega delta mayúscula y representa ese incremento o crecimiento de las variables. Ahora bien, por supuesto que y, o sea, x, esta es la recta numérica, ¿cierto? De 0 hasta infinito en este caso, o sea, solamente en los reales positivos. Pero bueno, digo, como que x puede variar las cantidades que quiera. La variación de y siempre va a depender a su vez de x, porque no es lo mismo que varíe en esta función en particular, que por cierto es una función típica de producción, que si la función fuera lineal o si la función fuera de diferentes estilos. Bien, entonces nosotros podemos escribir como esta relación que vendría a ser el cambio de y cuando cambia x. Es más o menos lo que significa este cociente que se llama cociente incremental. Ahora bien, el concepto de derivada hace referencia que se puede escribir de esta forma o se puede escribir, por supuesto, de esta forma, o sea, un y', un f de x', o bien, siguiendo la notación, digamos, de Newton, sería como el diferencial de y respecto al diferencial de x, todas son formas iguales, ¿cierto? Va a ser básicamente la variación de y sobre la variación de x, pero cuando la variación de x tienda a cero. ¿Qué quiere decir esto? No le presten mucha atención a este límite por si no lo han visto. Si ya saben lo que significa, bueno, joya, pero si no, no le presten mucha atención. La idea básicamente es buscar cuánto varía y, en este caso que es nuestra variable dependiente, cuando x varía apenas un poco, ¿cierto? O sea, pasa de este punto a este punto. Muy poco, infinitesimalmente es la idea. Entonces esto particularmente es el llamado cálculo infinitesimal. ¿Para qué me sirve saber esto? Y para ver cómo son, digamos, la derivada se dice que es un concepto local. Lo que se busca es ver cómo varía ahí, en el margen. Por eso es que en microeconomía el enfoque marginalista es el que hace uso de de este concepto. ¿Cuál es la idea? Ahora entremos un poco más a economía, a microeconomía. Nosotros, ustedes ya han visto más o menos lo que es el concepto de utilidad y tenemos también lo que es la utilidad marginal, ¿cierto? La utilidad va a ser una función que dependa del consumo de dos bienes y yo después voy a tener la utilidad marginal de uno en particular, la utilidad marginal de x y la utilidad marginal de y, que me va a decir en cuánto aumenta la utilidad, que es esta función, ¿cierto? Que en este caso sería la y respecto a la x, ¿no? Pero en este caso sería cuánto aumenta la utilidad del individuo en el margen cuando se aumenta un poco del consumo de x. Lo que se busca básicamente es ver si aumenta, si disminuye, si cuánto aumenta, etcétera, ¿no? Esa es la idea.
Ahora bien, por ahí a ustedes les puede parecer un poco raro en economía, porque en bienes, qué sé yo, capaz en manzanas, ustedes imaginan, bueno, consumo una manzana más, una manzana menos. Pero la idea acá es considerar a los bienes como en un plano continuo. O sea, por eso es que puede aumentar apenas un poco. Lo mismo sucede cuando se trabaja en cuanto al producto, ¿bien? A la función de producción con trabajo y capital, por ejemplo, y se ve el producto marginal. Esto ya lo han visto en principios, ¿no? Producto marginal de trabajo y el producto marginal del capital. Que se veía que el producto marginal era cuánto aumentaba la producción cuando se aumentaba una unidad de trabajo. Bueno, una unidad, o sea, porque se aumenta un trabajador. Pero si a los trabajadores nosotros lo consideramos como horas trabajadas, ahí ya sí se puede hablar de un campo continuo y decir cuánto aumenta la producción cuando yo añado apenas un poco, lo más chico que ustedes quieran pensar, de trabajo. Un minuto de trabajo, por ejemplo. Bien. Bueno, ese más o menos es el concepto infinitesimal de esto. Ahora bien, veamos un par de casos. Las funciones, ustedes saben, primero vamos a ver de una variable, ¿no? Las funciones pueden ser de muchos estilos, ¿cierto? Y es una función de x que puede ser quizás una simple constante, ¿bien? Que en este caso sería así, ¿no? Ahora bien, si la derivada significa cambio y la función es constante, es decir, para todos los valores de x siempre asume el mismo valor, entonces, la derivada de esto va a ser cero, porque claro, nunca cambia, perdón. Entonces, en forma genérica, la derivada de una constante, cualquiera c, va a ser cero. Ahora bien, cuando yo tengo una función lineal, ¿cierto? En donde y de f de x es igual a x, la pendiente, ¿cierto? Es siempre la misma, o sea, el cambio es una línea recta. La función en sí va subiendo, va aumentando a medida que varía x, pero el cambio es siempre el mismo. Bien, entonces la derivada de x en este caso es 1, particularmente cuando x digamos, no está acompañada por ningún número. Si x hubiese estado acompañada de un 3, la derivada de x resulta ser 3. Es decir, siempre la variación, ustedes recuerden que estos triangulitos se pueden representar como la variación de y sobre la variación de x. Bueno, siempre esa variación va a ser 3, va a ser la misma. Bien, de esa forma, genéricamente, yo puedo decir que la derivada de una función lineal ax va a ser a, ¿cierto? Va a ser siempre la pendiente. Que eso es lo que sucedía, si ustedes recuerdan, de principios, que tenían, por ejemplo, una función de producción que era, qué sé yo, 3L. El producto medio era la función, ¿cierto? Ah, Q la simbolizaban, perdón. No me acordaba cómo la simbolizaban. La simbolizaban como Q igual a 3L. Entonces, el producto medio, ustedes recordaban que era Q sobre L, en este caso 3. Era siempre, cada trabajador en promedio producía siempre lo mismo. Y el producto marginal en esta función lineal resultaba ser 3 también. No sé si lo recordarán. Bueno, es por esto, porque esto simplemente era una función lineal. Ahora bien, si a la función lineal yo le agrego una ordenada al origen, bien, o sea que no parta de cero, lo que tenemos acá es la derivada de una suma. Entonces, si yo tengo una función de este estilo, o sea, y depende de una suma de funciones, donde la función u vendría a ser ax y la función b vendría a ser una constante b, b corta vendría a ser una constante b larga, ¿no? Tenemos que, sería este estilo, ¿no? La derivada de una suma es la suma de derivadas. De forma muy sencilla. Entonces, derivamos primero esta parte, me queda a, y después derivamos esta y me queda 0, digamos. Entonces directamente no lo pongo. Bien, entonces siempre la derivada de una función lineal tenga ordenada al origen o no, es decir, teniendo ordenada al origen igual o distinta de 0, siempre la derivada va a ser la pendiente. Bueno, por supuesto hay más derivadas que ya verán en matemática 2, la derivada del producto, la derivada del cociente, etcétera, de las funciones de tangente, seno, coseno, lo que sea, ¿no? Pero acá no hace falta entrar en eso porque se va a hacer muy largo el video para algo que no se va a utilizar en microeconomía. Lo que es muy importante es si lo que son las funciones, así como esta función lineal,
Estas de acá son las funciones polinómicas. Es decir, que si y, estaba con la goma, perdón, si y es una función de x, por supuesto, de la forma x elevada a la n. La derivada, las reglas de esto, por supuesto en matemática 2 van a ver la demostración de cómo se llega a esto, pero funciona. El n se baja, es decir, este n de acá baja, y la función esta, la x digo, va a quedar elevada a un n menos 1. Entonces, como que se baja el exponente al lado de la función y a su vez el exponente pierde una unidad. Veamos ejemplos. Si mi función es x a la cuarta, la derivada va a ser 4x al cubo. Baja el 4 y a 4 le resto 1. Si mi función es x a la 11, mi derivada va a ser 11x a la 10. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede? Esto es lo importante. ¿Qué sucede si yo tengo una función del tipo f de x, ¿cierto? Igual a k por x a la n. Donde esta k es una constante, ¿cierto? Si quieren le ponemos, en vez de k, le ponemos c como habíamos puesto antes. C por x a la n. Bueno, su derivada va a ser, la c va a mantenerse. Porque una constante por una función, cuando se deriva, la constante queda. ¿Bien? Ya lo van a ver bien en matemática 2, insisto, porque me parece que no es necesario explicarlo acá. Pero esta es la importante de la regla. La constante queda y después se deriva la función. Entonces en este caso la constante queda y después pongo por n por x a la n menos 1. Entonces veamos el ejemplo. Si mi función es 3x a la cuarta, yo voy a hacer entonces, lo voy a hacer en dos pasos, 3 por 4 por x al cubo. O sea, el 3 queda, el 4 baja y el 4 que era exponente se transforma en 3. Por supuesto, esto se puede juntar y escribir 12 de x al cubo, o sea, 3 por 4, 12. Si mi función de pronto es, ¿cuánto puede ser? No sé, 8x al cuadrado, mi derivada va a ser 16x. ¿Por qué? Porque baja el 2, ¿bien? Se multiplica con el 8, me queda 16. El 8 por supuesto queda porque es la constante. Y 2 menos 1, x. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo en realidad esta de acá es la más importante de todos para microeconomía. Perdón por el rectángulo chueco. ¿Por qué? Porque esta es la que más se va a utilizar. Bien, todo lo que no sea x y esté multiplicando esto, escríbanlo. Todo lo que no sea x y esté multiplicando a x, cuando derivo yo, simplemente queda. Es muy importante esto porque ahora en un segundo vamos a entrar a ver a dos variables cuando vemos utilidad y producción. Entonces eso es muy importante. Todo lo que no sea x y esté multiplicando, no sumando, porque ya vimos que si está sumando o restando es lo mismo, ¿no? Simplemente se va, porque de pronto es una suma y va a ser la derivada de la suma, entonces la derivada de este sumando simplemente se me va. Pero en el producto, yo no hago la derivada del producto, digamos. Ya van a ver bien cómo es la derivada del producto. Sino que esta vendría a ser como la regla. Todo lo que no sea x eh, hace las funciones de constante. Y la constante queda. Entonces, en este caso, si es c por x a la n, va a ser c por n por x a la n menos 1. Bien, entonces, lo que les quería decir es que esta, al fin y al cabo, esta resulta ser como la más general, porque si yo tengo, por ejemplo, 8x, este x realmente está elevado a la 1. Entonces la derivada va a ser el 8 que se quede por el 1 por x a la 1 menos 1. Entonces esto es igual a 8. Es decir, si y es igual a 8x, su derivada va a ser simplemente 8, que es lo que vimos acá en la función lineal, ¿cierto? Entonces esta, la función polinómica, vendría a ser como la generalización de la lineal, solo que en la lineal el exponente es 1. Veamos un par de ejemplos, ¿bien? Veamos
Bueno, ya vimos que si y es igual a 7, por ejemplo, su derivada va a ser 0. Si y es igual a 7x menos 3, su derivada va a ser la derivada de cada uno de los términos. La derivada de 7x es 7 y la derivada de 3 es 0. Entonces me quedaría 7 menos 0, simplemente 7. Si yo tengo una función como pi menos e más 3pi menos un séptimo x, por ejemplo, de vuelta, es todo una suma, ¿cierto? Yo estoy separando en términos. Pero fíjense, pi, e y 3pi no tienen x, están actuando como constantes. Entonces la derivada de todos esos va a ser 0. La única que tiene x es el menos un séptimo. La x está elevada a la 1, entonces simplemente me queda menos un séptimo. Bien. Si yo tuviese este ejemplo, x a la quinta más un tercio x a la cuarta menos 2x, fíjense cómo yo acá tengo una suma, ¿cierto? Entonces, primero que nada, yo voy a hacer la derivada de cada término. Pero a su vez, cada término es una función polinómica. No pasa nada. Derivo cada uno de los términos y después le pongo el más y el menos correspondiente. Entonces, la derivada de x a la 5 va a ser 5 por x a la cuarta. Bien, recuerden, veamos acá de vuelta. Baja el n, que en este caso es el 5, y después hago n menos 1. 5 menos 1, 4. 5 por x a la cuarta. Más, y acá voy a escribir 4 tercios por x al cubo. ¿Por qué? Porque el 1 tercio es una constante que se queda. Y después el x a la cuarta, al igual que hicimos recién, baja el 4 y el exponente disminuye en una unidad. Ahora, 1 tercio por 4 es 4 tercios. Entonces por eso lo puedo escribir así. Menos 2. ¿Por qué? Porque el 2 es una constante, o sea, lo pueden ver así si quieren, el 2 es una constante y el x está elevado a la 1. Entonces baja el 1 y después el exponente me queda 1 menos 1, 0. X elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces me quedaría 2 por 1, simplemente 2. Lo pueden ver así o lo pueden ver simplemente recordando que es una función lineal. Entonces si es lineal, 2x es 2 y listo. Esta es la derivada entonces de x a la quinta más un tercio x a la cuarta menos 2x. Es 5x a la cuarta más 4 tercios x al cubo menos 2. Bien. Otro ejemplo. Si ustedes tienen 1 sobre x a la cuarta. Ustedes saben que este x a la cuarta es lo mismo, el x a la cuarta que está en el denominador es lo mismo que escribir x a la menos 4. Entonces la derivada va a seguir la misma lógica. Menos 4 por x a la menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1. Por eso menos 5. Bien. Y entonces esto lo pueden dejar así o pueden escribirlo si tienen ganas como menos 4 sobre x a la 5. Y ahí queda entonces esta derivada que también se puede escribir de esa forma. Bien. Esto es válido para todos menos para 1 sobre x. Pero bueno, eso después entrará y lo verán bien. Así que bueno, eso más o menos para estos ejemplos de una sola variable. Ahora bien, una función puede ser de una sola variable, como este caso, o puede ser de dos variables, como en el caso de la utilidad, en el caso de la función de producción, o de más variables, por supuesto. Supónganse una función z, vamos a llamar z, siguiendo como la idea, la nomenclatura todavía matemática, no económica todavía, que es de este estilo. Es una función. Ahí les escribo, denme un segundo. Z es una función de x y de y, ¿bien? Y que viene definida de esta forma. 3x cuadrado más 6y menos x cuadrado por y. Z se puede diferenciar parcialmente, se denomina la derivada, diferenciar y derivar es lo mismo, ¿no? Se puede derivar parcialmente por cada una de las dos variables por parte, por eso es justamente parcialmente. Entonces yo puedo hacer la derivada de z respecto a x. Fíjense que este símbolo raro que parece una D, yo acá más arriba les puse esta D de diferencial de y sobre diferencial de x. Bueno, cuando se hace con dos variables generalmente se usa esta D que significa derivada parcial justamente. Pero bueno, es lo mismo. Si ustedes quieren ponerle dz sobre z sobre dx es lo mismo. No,
cuestión. ¿Esto qué significa? Es derivar a nuestra función z, la que tenemos acá arriba, solo y únicamente por x. Entonces, ustedes fíjense que esta va a ser, bueno, tenemos una suma, ¿no? A cada término lo vamos a diferenciar o derivar por x. El primer término no genera mucho problema porque es una 3x cuadrado, como ya vimos en nuestro ejemplo, entonces simplemente me queda 6x. Baja el 2, que se multiplica por el 3, y en el exponente me queda 1. 2 menos 1, 1, ¿no? Ahora bien, el segundo término, ustedes recuerden qué es lo que les decía yo, que cuando se diferencia o se deriva por x, si es una constante, ¿qué implica constante? Constante significa que no depende de mi variable independiente, digamos. Entonces, en este ejemplo que y era una c o 4 que le había puesto antes, y varía siempre, siempre 4 sin importar x. Entonces, por eso es una constante. Bueno, acá y en este segundo término, z en este caso z depende de una variable, sí, depende de una variable, no es que sea independiente, no es que siempre asume el valor 6, sino que asume el valor 6 multiplicado por y. Pero no depende en este término de x. Entonces, cuando estamos hablando en referencia a x, 6 por y es una constante. Entonces su derivada va a ser 0. Y el tercer término tenemos x cuadrado por y, donde y, de vuelta, es una variable. Pero cuando estamos derivando por x, o sea, imagínense que esta es una función de x nada más y que y es un valor como si fuera este c de acá. O sea, una constante. Porque estoy derivando únicamente respecto de x. Entonces, cuando derivo eso, la y me queda porque es una constante y después derivo el 2x. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir 2xy, obvio. O sea, yo simplemente puse la y adelante para que se entendiera mejor la lógica. Y es, cuando derivo respecto de x, y es una constante. Y bueno, justamente acá pasa lo mismo. 6 es una constante, y es una constante, entonces 6y es una constante. Cuando derivo respecto de x me da 0. Bien. Y también yo puedo derivar respecto de y, sería la otra derivada parcial. Bueno, en el primer término va a pasar exactamente lo mismo. No tengo y en el primer término. Entonces, la derivada del primer término es 0. La derivada del segundo término es 6 nada más, porque es una función lineal, ¿cierto? O es una polinómica con exponente 1. Y la del tercer término, fíjense que me va a quedar x cuadrado, que es la constante en este caso, que yo estoy derivando respecto de y, entonces todo lo que no sea y es constante, x cuadrado es mi constante en este caso, y la derivada de y, que la derivada de y es 1. Entonces, la derivada de z respecto de y es directamente esto. Veamos unos ejemplos, y con esto vamos terminando el video, de utilidad. Ustedes imagínense que nosotros tenemos una utilidad que viene definida de esta forma. La utilidad depende de los bienes x y es x elevado a la 0,3 por y elevado a la 0,7. Esta es una función de utilidad típica. Bueno, si quiero sacar la utilidad marginal de x, esto significa que estoy derivando a u, digamos mi función de utilidad, respecto a x. Entonces va a ser 0,3 x por 0,3 menos 1, que es menos 0,7, por y a la 0,7. O sea, vamos de vuelta. Vamos de izquierda a de derecha a izquierda. Y a la 0,7 es mi constante cuando yo derivo respecto de x. Cuando yo derivo respecto de x, y es constante. Entonces, y se mantiene. Y después lo que hago es derivar x. Bajo el exponente, que está acá, y después hago menos 0,3, perdón, menos 1. Que eso es igual a menos 0,7. ¿Bien? Todo eso es lo que hice ahí. Entonces, la utilidad marginal de x, perdón, la utilidad marginal del bien x, ¿cuánto me agrega a mi utilidad o a la utilidad del consumidor que estoy trabajando el hecho de que aumente el consumo de x en el margen infinitesimalmente? Bueno, le agrega esta cantidad, ¿cierto?
En este caso, la utilidad marginal resulta ser una función, o sea, la utilidad marginal sigue tomando diferentes valores cuando x y y toman diferentes valores. Pero bueno, yo le puedo decir, bueno, x tiene un valor de 3 manzanas y y tiene un valor de 4 peras, ¿cuánto es la utilidad marginal? Y se obtiene. ¿Cuál es la utilidad marginal de el bien y? Que en este caso dijimos peras, por ejemplo. Bueno, va a ser la derivada de u respecto y. Y va de vuelta. Cuando yo estoy derivando respecto de y, todo lo que no sea y, que en este caso es x a la 0,3, es una constante. Entonces x a la 0,3 me queda. Y después derivo y. Multiplico por 0,7, baja el 0,7 y me queda y a la menos 0,3. ¿Por qué? Porque es 0,7 menos 1. ¿Bien? De esa manera. ¿Cómo sería el caso de una producción? Una función de producción que depende del factor trabajo y el factor capital. Vamos a hacerla genérica, vamos a hacerla, también esta es muy usada, y se puede escribir como un factor A de productividad, pero que es una constante al fin y al cabo, por mi variable L elevado a un exponente alfa, por mi variable K elevada al 1 menos alfa. Bueno, no pasa nada, no son números, pero siguen, se sigue pudiendo hacer todo, digamos. Entonces yo saco el producto marginal de L, del trabajo, este va a ser la derivada de mi función f mayúscula respecto de L. Bueno, ya dijimos, A es una constante. Baja el alfa y escribo alfa menos 1. No sé cuánto es alfa, entonces no es como, no puedo poner acá como en este caso que se me transforma en menos 0,7. Bueno, pero no pasa nada. Sigo la regla de derivación y hago alfa menos 1. Y k a la 1 menos alfa era una constante, porque cuando derivo respecto de L, la a mayúscula y la k a la 1 menos alfa funcionan como constante. Y lo único que estoy derivando realmente es mi L elevado a la alfa. Cuando hago la productividad marginal, el producto marginal de K, derivo mi función f respecto del capital. Y de vuelta, la a mayúscula es una constante, L a la alfa es una constante, porque cuando yo derivo respecto de K, todo lo que no sea K es constante y derivo únicamente K. Y bueno, pongo ahora 1 menos alfa por K a la 1 menos alfa menos 1. Que en este caso, si tienen ganas, se puede simplificar este y queda a elevado a la menos alfa. Pero bueno, básicamente entonces eso es cómo funcionan las derivadas. Cómo funcionan las derivadas más usuales que van a ver en Microeconomía 1, que son las funciones polinómicas y son particularmente de este estilo. No van a ver algo muy diferente, van a ver algo así para las utilidades. De producción y producto marginal en realidad no van a sacar mucho, pero sí van a sacar de costos. Y en los costos van a ver, bueno, no lo tenía preparado, pero nos inventemos un ejemplo ahora. Supónganse que tienen costos de esto así. Este, no, los costos generalmente son de x nada más. Y bueno, supónganse que es 3x al cuadrado más 400. Ya lo van a ver más adelante, pero les adelanto los nombres nada más. Lo que vendría a ser el costo variable y el costo fijo. Bueno, cuando para obtener lo que es el costo marginal va a ser 6x, porque van a derivar ambas partes de la suma, están derivando respecto de x, nada más que es la única variable que hay en este caso. Derivan este, baja el 2, queda 6x, y esta es una constante, 0, entonces queda de esa manera. No van a ver más que esto, que estas tres cosas de acá abajo, en este curso de Microeconomía 1. Así que espero que les haya servido el video y cualquier cosa ya saben pueden preguntarlo en el foro de consultas o en las clases extras que tengamos o a los profes. Todos estamos para ayudarlos.